El rostro de un adolescente que decidió caminar más rápido para evitar miradas. De una joven que se acostumbró a escuchar su nombre deformado en burlas. De alguien que sonreía en la foto, pero que en su mente repetía: ¿por qué a mí? Ese rostro fue el de Camila. Una historia más allá entre miles que nunca se cuentan, que nunca llegan a los reportes, que nunca se escuchan en voz alta. Hasta que un día decidió romper la regla del silencio. Decidió decir su nombre sin miedo y decidió hablar para quienes todavía no pueden. Hoy Camila está aquí, no como una cifra, no como una víctima, sino como una voz que incomoda, que revela y que recuerda que el bullying no desaparece solo, se enfrenta. Esta es su historia, y es la historia de todos los que alguna vez fueron callados. Vamos a hablar del bullying aquí en el Cuaderno de la Salud. El Cuaderno de la Salud del Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Cordiales saludos a esa gente buena, a esa buena gente que escucha el Cuaderno de la Salud. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante. El bullying no es solo una moda de la que se habla en redes. Es una realidad diaria en las aulas. Datos de organismos internacionales nos señalan que 1 de cada 3 estudiantes en el mundo ha sufrido algún tipo de acoso escolar. Y en Ecuador las cifras también preocupan. Se estima que al menos 1 de cada 5 adolescentes entre 11 y 18 años ha sido víctima de bullying en el entorno educativo, muchas veces sin recibir ayuda a tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la mente o en el corazón de quien recibe bullying? ¿Qué hay detrás de la persona que agrede? ¿Qué pueden hacer las escuelas? ¿Qué pueden hacer las familias y los mismos chicos para romper este círculo? Hoy queremos hablar del bullying desde la profundidad, más allá de etiquetas, con una mirada humana y por supuesto con herramientas válidas. Nuestra invitada el día de hoy es Camila Aguilar Córdoba. Ella es estudiante de Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas de la Universidad San Francisco de Quito. También es vocera de iniciativas de prevención de bullying y promotora de espacios seguros de diálogo y escucha en las instituciones educativas. Y para nosotros es un gusto tenerla aquí en el Cuaderno de la Salud. Estimada Camila, gracias por estar aquí. Hola, Oscar, muchísimas gracias por el espacio. Sí, estamos muy contentos por poder conversar contigo de este tema. Yo quería preguntarte personalmente, ¿por qué te llamó la atención este tema? ¿Por qué seguiste este camino? Claro, justo este camino nace de una experiencia personal, de haber sido víctima de bullying y haber sobrevivido toda esta etapa y la iniciativa es intentar ayudar a todas las instituciones que sean posibles y al alumnado posible. Sí, ha sido un camino, me imagino, de mucho aprendizaje y también qué bueno que lo comentes, quería saberlo, yo lo imaginé, pero que sepan que también es importante levantar la voz. Sí, exacto. No quedarnos callados y tú lo estás haciendo como una herramienta para otros que pueden estar pasando esto. Sí, exacto. La iniciativa más que todo se inició justo porque yo cuando era pequeña no sabía cómo pedir ayuda, ni tenía a alguien referente que pudiera ver y decir, esta persona está hablando de este tema, con esta persona me puedo identificar. Entonces quiero ser yo esa persona hoy en día que pueda ayudarles a los niños, a los jóvenes a alzar la voz, a decir algo y a intentar sobrellevar esto con herramientas de salud mental que les ayuden a justamente salir adelante. Sí, Camila, y justamente estamos en un tiempo en el que la palabra bullying se utiliza mucho. Uh-huh. Y a veces cualquier conflicto lo podemos llamar bullying. Uh-huh. Desde tu experiencia y de tu formación, ¿cómo deberíamos definir el bullying y qué lo diferencia de una no simple pelea, de un encontrón o de un chiste pesado tal vez? Claro, sí, sabes que dentro de toda la investigación que yo hice justo para desarrollar toda mi experiencia en este tema, es que
existe el microbullying. Entonces, está un poco normalizado el tema del conflicto entre pares y así lo suelen ver los maestros y los padres de familia. Sin embargo, los microbullying son justamente estas muletillas de las que tú hablabas, de los apodos, de estos chistes pesados que se pueden considerar que afectan a la salud mental o al desarrollo de la identidad o autoestima del estudiante. Entonces, es esto lo importante. Hay que saber identificar que sí, a veces puede ser un conflicto, pero si es que esto se vuelve constante, repetitivo y todavía más tiene la intención de lastimar al niño, ya es considerado bullying o microbullying. Mira, digamos que podríamos estar ya comenzando con el bullying, con estas pequeñas formas. Ahora, cuando pensamos en esta palabra, el bullying, nos imaginamos golpes, nos imaginamos empujones, pero también hay ese acoso silencioso, lo que nos mencionabas en este momento, y a veces no lo podemos relacionar, o los jóvenes, las chicas no se dan cuenta de ello. Sí. Sí, de hecho, el bullying nace desde muchos ámbitos. El bullying se puede ver desde el tema del rechazo en un aula, cuando ves que todos tus alumnos están siendo creativos o están en reuniones mientras una persona se encuentra aislada. Eso ya es considerado un microbullying porque ya existe el rechazo hacia este niño y hay que intentar entender por qué este niño está aislado de todos los demás. También existe el tema de, como te mencionaba, los apodos. A veces que los mismos profesores forman parte de llamarles por estos apodos a los jóvenes y no siempre los jóvenes saben tener la herramienta correcta de decir, hey, esto no me gusta que me llamen así y no sé cómo pedirte que no sigas no con esto. Exacto. Es que ¿quién enfrenta al profesor? ¿No es cierto? Exacto, nos da miedo. Exacto. Ajá, pero deberíamos hacerlo. Y este tipo de circunstancias no se dan solamente en la vida presencial. Vivimos en un mundo digital también bastante complicado en este tema. Sí, existe mucho el tema del ciberbullying. La era de la cancelación ahorita es súper notoria, pero creo que aquí lo importante es que desde las instituciones sepan identificar, porque muchas de las veces lo que suele ocurrir es que los mismos alumnos crean Instagrams del colegio en donde se disfrazan de la institución y empiezan a repartir estos chismes. Entonces aquí ya existe el tema del ciberbullying y no es... para la víctima ya no es solo me están haciendo bullying en el colegio presencialmente, sino que ahora me están haciendo bullying en redes sociales y no tengo una cara, no tengo cómo identificar quién es la persona que me está agrediendo y no sé de quién defenderme y cuál es mi espacio seguro. Sí, estamos hablando de un impacto en la salud mental a corto plazo, pero también a largo plazo. Uh-huh. Ahora, a veces desde afuera se escucha, tranquilo, ya va a pasar, no te preocupes. Uh-huh. O cuando crezca se le va a olvidar, pero no es así, uh-huh, porque son huellas que quedan en nuestro interior. Correcto. Lo que hemos visto es justamente que el desarrollo de la identidad y personalidad, como te mencionaba antes, se ve bastante afectada. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a ser personas retraídas, con ansiedad social, que empiezan a dificultarse hasta en el tema de entrevistas de trabajo. Un adulto puede llegar a verse afectado por el trauma que tuvo de niño. Sí, mira, algo muy interesante. Estaba pensando yo, bullying en mis tiempos era una situación muy complicada. Claro. Ni siquiera tenía nombre. Claro. Ya, y mucho más difícil identificarlo. Y ahora la gente menciona mucho a esta generación con la generación de cristal. Sí. Le dicen, yo he tenido un par de encontrones por ahí, porque el concepto de generación de cristal es mucho más profundo de lo que se imagina. Exacto. La generación de cristal es transparente a sus sentimientos, a lo que sienten y a poderlo expresar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sí. Es una generación que realmente puede hablar de ello y hay personas como tú que vienen y nos hablan y abren los ojos a otros. Antes eso no lo teníamos. Sí, yo creo que no es una generación de cristal. Creo que así lo quisieron ver las personas mayores por la brecha generacional que existe dentro de esto. Pero lo más importante aquí es que son generaciones que ya no se quedan calladas. Generaciones que al primer acto de violencia, de discriminación, ya están dispuestas a alzar la voz. Y justo
por eso me parece importante hablar de este tema hoy en día, porque es cuando más acción podemos tomar. No solo los adolescentes, sino que también formen parte los padres, formen parte las instituciones y formemos parte los veedores, que son aquellos que a veces estamos presenciando una situación, pero no sabemos cómo hablar, no sabemos qué decir. Entonces, creo que aquí lo más importante es entender que no es una generación muy sensible, es una generación que está dispuesta a expresarse. Exactamente, eso me parece muy interesante, porque lo vemos bajo la fragilidad, pero no, es bajo la posibilidad de reconocer algo y poderlo expresar. ¿Por qué no? Y si tengo que llorar, lo lloro y lo reclamo. Entonces, correcto. Muy valioso. Nosotros estamos llenos de terapias ahora y esperamos que la Sí. generación, entre comillas, de cristal en el futuro más bien, esa sea su fortaleza, el haber podido expresarse oportunamente. Sí, y sobre todo que el saber que se pueden expresar, el tener espacios seguros en donde puedan decir, hey, me siento así, o mamá, papá, ayúdame, tal vez necesito acudir a terapia porque me estoy sintiendo así. El saber que tienen estos espacios seguros ya les forma como adultos funcionales, digamos, con herramientas para aprender a manejar temas de ansiedad, aprender a manejar el estrés que se vive. Entonces, yo creo que aquí lo importante es saber que la terapia y la salud mental y cómo te formas y te fortaleces a partir de eso es muy importante. Sí, y luego vamos a hablar un poco, sabemos que tú estás en una campaña de esto y qué bueno que puedan brindar espacios seguros para personas que, o fomentar ello. Me parece fantástico, porque una persona que vive bullying no sabe a dónde ir. Sí. En la casa recibe no, en la escuela burlas, los profesores a veces son parte, entonces estamos como que en una nube gris y no podemos salir de ahí. Me parece muy interesante. Yo quisiera que nos comentes, seguramente has tenido contacto con muchos jóvenes, hombres y mujeres que han tenido esta circunstancia, este bullying. Quisiera que nos pongas como que en primera fila para las madres, los padres que nos escuchan o los jóvenes, ¿sí? Y que si tuviéramos que describir un día típico de una persona que sufre bullying, un chico o una chica, ¿qué cosas pasa desde que se levanta ahí? Porque hay algunos flancos, familia, escuela y no sé qué cosas más, ¿no? Sabes que yo quisiera ahí recalcar que una de las emociones que yo identifiqué más en la mayoría de los estudiantes fue muchísimo miedo, muchísimo temor y vergüenza en el tema de que no podían confiar. Y ya partiendo desde el día, ¿qué suele pasar con los estudiantes? Es que se despiertan y a veces buscan la mínima excusa para no ir a clases. Mamá, hoy no hice la tarea. Mamá, hoy me siento mal. Mami, hoy me quiero quedar contigo. Llévame a tu trabajo. La mínima excusa para no afrontar la realidad que están viviendo. Que hemos llegado a ver también casos en donde la ansiedad del niño le prohíbe comer. O sea, se van sin desayunar, llegan al colegio, tal vez si en el colegio almuerzan, ni siquiera almuerzan en el colegio, llegan a casa y como los padres están trabajando, tampoco comen. Entonces, ahí ya entramos a otros temas también mentales sobre conductas alimentarias. ¿Qué más? Luego, en el día del colegio o cuando están en horas de colegio, lo que hemos visto también es que en los recreos se suelen quedar dentro de las clases, no salen, no se divierten, no forman parte de los grupos o las actividades de deportes que suelen haber. Y generalmente en las clases son los que están más callados. A veces pueden no querer dar su opinión si es que el profesor le pregunta, sentir este pánico intenso y quedarse callado, a veces llegar a llorar o tener estos ataques de ansiedad dentro de las clases. Y también, por otro lado, hemos visto el tema de la rebeldía. El estudiante, como no sabe expresar sus emociones, a veces se llega a escapar de clases, a veces puede retarse con los propios maestros sobre temas de notas y también con la familia. Entonces empieza a expresarse de maneras como cortes de cabello, tatuajes, cosas que, si bien está en el desarrollo de una persona en la decisión propia, tampoco es la forma adecuada de expresarse, yo creo. Y tampoco creo que sea la forma adecuada de pedir ayuda si es que no tienes las herramientas adecuadas. Claro, yo me imagino, estoy pasando por esta circunstancia,
y me vuelvo un poquitito rebelde, digámoslo así, por esta circunstancia, y recibo más ataques, más ataques, más ataques. A fin de cuentas, nadie me está entendiendo, ¿no es cierto? Entonces, tú nos diste algunas señales de una persona que puede estar pasando bullying. ¿Algo más en señales tal vez? Porque veo que lo podrías tomar de dos formas. Una, te vuelves una persona absolutamente retraída, y la otra es te vas hacia la rebeldía. Exacto. Bueno, como una persona retraída, yo creo que lo que suele pasar aquí es que empiezan los berrinches. Generalmente los niños que son retraídos en aulas no muestran sus emociones, pero en casa, cuando están en este espacio seguro con sus padres y se sienten seguros con sus padres, ¿qué pasa? Que a la mínima cosa, al mínimo regaño, empieza el berrinche. Es que no me entiendes, es que no es mi culpa. O sea, empiezan a llorar todo el tiempo. Como te mencionaba, dejan de comer, dejan de participar de actividades familiares. Si es que era una tradición ver películas el fin de semana, pues ya no. Existe el bajo rendimiento académico, que eso es algo bastante importante, y esa es una de las alertas más importantes, porque a veces los padres de familia suelen regañarles a los niños por tener un bajo rendimiento, pero no están entendiendo que detrás de ese rendimiento o ese bajo rendimiento es que hay algún problema con el niño y que no está siendo escuchado, no está sabiendo cómo expresarse o decirlo. Y por el otro lado, como te mencionaba, esta etapa de rebeldía entra en temas de agresión. Y entra justo en temas de, si es que a mí me hacen bullying, yo me voy a volver el fuerte para que no me hagan bullying a mí, entonces voy a ser yo el bulleador ahora. O sea, claro, allá quería llegar. De hecho, hay niños que les hacen bullying en la casa, y lo que van es a buscar con quién desquitarse o replicar lo que le hacen en la casa en otro lado, ¿no es cierto? Sí, a veces existen estos círculos de violencia, como los llamamos, en donde si es que una persona está constantemente ante situaciones de violencia y siendo un público de esto, lo que suele hacer es sí repetirlo o llegar a etapas más extremas, en donde ya, como te decía, hay estos dos, digamos, actores o estos dos tipos de personalidades, en donde si es que está viviendo violencia puede llegar a una depresión severa y llegar a temas de suicidio. Exacto. Y en los otros casos llegar a ser bastante agresivo con sus compañeritos de clase. Y que ha llegado a pasar dentro de las instituciones a nivel nacional es que pueden llegar a golpes en donde las personas o los niños quedan hasta internados. Entonces, sí hay que prestar mucha atención en el tema de la violencia a la que están siendo enfrentados los niños, no solo en casa, sino también en redes sociales, sino en lo que ven también dentro de las redes y a lo que están expuestos, porque pueden estar siendo expuestos a este tema de cancelación y ciberbullying del que hablábamos. Sí, Camila, conoces mucho tú de ello. Se nota que lo has vivido y te apasionaste con ello. Sí. Seguramente fue muy duro. ¿En qué momento tú decidiste romper ello? ¿Qué fue lo que pasó? Que tú dijiste, yo no voy a continuar en este camino. ¿De dónde sacaste la fuerza? A ver, siéndote sincera, yo siempre sentí este rechazo escolar desde pequeña. Pero creo que el bullying se intensificó cuando yo tenía 13 y empeoró a los 16 cuando yo ya tuve etapas de ataques de pánico constantes en clase que me hacían salirme de las clases. Ahí tenía este bajo rendimiento académico porque no estaba en clase, porque tenía ansiedad, luego tenía temas de depresión y temas de ideación suicida también. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó pandemia y yo dije, aquí yo me salvo, o sea, aquí ya no voy a tener que asistir a clases y aquí todo va a estar bien. Peor porque el ciberbullying. Entonces llegó el ciberbullying y ahí yo estuve expuesta constantemente en redes sociales. Así que hubo un día en el que yo genuinamente ya no podía y dije, papá, mamá, esto está pasando, me siento así, no quiero hacer cosas de las que luego me arrepienta y necesito ayuda. A los 16 entré a terapia y a los 18, cuando entré a la universidad, dije,
esto es algo por lo cual yo me quiero guiar, quiero ayudar a las personas, quiero que las personas sepan que tienen a alguien que en redes sociales o que está haciendo algo por cambiar, y para que sepan que hay alguien que está afuera escuchando y que ha vivido lo mismo y que no es no son los únicos, no están solos. Yo estoy aquí y yo puedo escuchar también. Eso es muy lindo. A mí se me crispó la piel de los brazos porque no tengo la cabeza, pero déjame decirte que algunas personas que nos están escuchando seguramente se sienten identificadas y eso es lo que yo quisiera preguntarte. Cuando tú tomaste la decisión y con todo el conocimiento que tienes en este momento, Uh-huh. ¿lo habrías hecho antes? Fue un largo periodo donde pasaste cosas difíciles. Exacto. ¿Lo hubieras hecho antes? ¿Cómo hubieras enfrentado mucho antes esta circunstancia y te hubieras ahorrado un tiempo de este malestar? Si es que yo hubiera podido empezar con todo esto, lo hubiera empezado desde que tenía 16. Lamentablemente, como te comentaba, al ser adolescentes no tenemos las herramientas necesarias, y es por eso de lo que te hablaba, que la terapia y las herramientas de salud mental son sumamente importantes, porque yo siento que ahora que tengo estas herramientas puedo guiar de cierta manera, pero si es que hubiese podido, lo hubiese empezado desde niña mismo, para que mis compañeritos entiendan lo que me estaban haciendo, porque a veces no. Eso es lo más importante, y eso es lo que cuando hablé con víctimas de este tema me decían. A mí me hubiera gustado que una persona que fue víctima me hubiera venido a hablar y me hubiera dicho, yo también estoy pasando por lo mismo, y hubiese hablado con las personas que me estaban haciendo bullying para que entendieran el contexto de lo que me podían llegar a hacer. Y eso creo que fue lo que más me importó aquí, porque dije, ok, entonces necesitan la experiencia de una persona que fue víctima. Estás sensibilizando, qué bien, me Sí. encanta. Y si hablamos un poco del bully, de quien Uh-huh. hace bullying, Uh-huh. ¿qué has captado tú? De pronto, si les explicamos bien la profundidad del daño que le están haciendo a una persona, ¿crees que podría cambiar un poco esto? Yo he visto dos, igual como te digo, dos personalidades. Una personalidad que fue bully durante un tiempo, vivió una etapa de bullying, y cuando vivió esa etapa de bullying recién recapacitó y supo entender que sus acciones estaban siendo malas y hubo un cambio. Pero también identifiqué la otra personalidad en donde esta persona o este bully creció y llegó a su adultez sin creer que no había hecho nada malo. Y aquí vi dos casos. Uno, el adulto nunca reconoció que sus acciones estuvo mal, y hasta hoy en día siguen actuando de esa manera con sus compañeros de trabajo, con sus parejas, con sus propios grupos de amigos. O el otro caso que fue, te voy a citar un poco aquí, me dijeron, a mí me vinieron a decir que yo les había hecho bullying y yo ni enterada de que les había hecho bullying. Y ahí fue cuando yo tuve que pedir perdón. Eso me dijeron. Entonces son estas cosas que los niños no saben reconocer. Los adolescentes creo que todavía no son tan conscientes para entender que las cosas que están haciendo están mal y no se dan cuenta. Y crecen así y viven pensando que las relaciones sociales están bien como las están manejando, cuando no es así. No son así realmente. Desde otra arista, te cuento, yo hace un tiempo tuve que escribir un pequeño artículo sobre ello. Uh-huh. Y recuerdo, yo tuve una infancia muy dura en asuntos de bullying, Uh-huh. muy dura. Yo soy migrante. Y recuerdo que había una persona en especial que a mí me seguía mucho y me marcó. Claro. Pero me marcó tanto esa persona que yo tuve que crecer con un montón de anticuerpos sociales, Okay. ¿sí? Y los tuve que superar. Claro. De alguna manera. Los Sí. tuve que superar, ya, y la vida es así después en el fondo, porque tú llevas un trabajo, porque tú tienes que luchar, porque tienes personas que te dicen esto y el otro. Yo ya tenía cómo enfrentar eso porque lo Exacto. viví. Pero en cambio el bully, que se creía el rey de la fiesta, no tuvo que enfrentar cosas, acostumbrado a agredir a todo el mundo, se va al mundo adulto y la Exacto. cosa es difícil. Porque ahí no vas a Exacto. tratar mal a tu entorno, a tus compañeros, a tu jefe, porque ¿qué? Te van a relegar de ahí. Entonces es un fenómeno interesante. Sí, y sobre todo porque aquí
es muy ambiguo cómo reacciona el ser humano ante las actitudes o las cosas. Si bien tú dices, tú lo superaste, hay otras personas que se quedan en la etapa de víctima y no logran superarlo. Y eso es lo que a mí más me sensibiliza, porque ahí es cuando yo digo, yo no quiero que los adultos o las generaciones futuras se queden en etapas depresivas o en etapas de ansiedad o no saber relacionarse con las personas solo porque tuvieron un trauma cuando eran pequeños. Hay que aprender a superar este trauma y hay que aprender que si bien son etapas que viviste cuando eras niño, ahora eres tú el que puede hacer el cambio. Y eres tú el que puede criar a tus hijos diferente, tú el que puede ver que los niños del parque se lleven bien. O sea, hacer un cambio tú mismo y no quedarte en la situación de yo sufrí esto y aquí me quedo sufriendo. No, tenemos que seguir adelante, hacernos cargo de lo que llevamos y Exacto. tramitarlo de alguna manera. Ahora, el otro lado también hace parecer como que un poco a víctimas, algunos bullying, ¿no es cierto? Uh-huh. Alguna vez yo leí un artículo no recuerdo qué país de Europa fue que estaba tratando este tema y lo que hacían era tratar de quitarle el poder al bully para que ya nadie lo haga, no sé. Sí. Ya, y lo hacían de una manera muy interesante, haciendo lo que tú estás haciendo, concientizando para que cuando alguien esté sufriendo esto, los demás no se rían, Exacto, no se burlen, exacto. ¿no es cierto? Entonces le están quitando el poder a aquel y al contrario, lo están llevando hacia otro lado. Sí, sobre todo porque lo que suele pasar dentro de la mente del bullying o cómo se alimenta la mente del bully es: estoy recibiendo la atención necesaria, estoy recibiendo lo que yo quería. Si es que hago esto, estoy recibiendo atención y aprobación, porque tal vez no estoy teniendo aprobación en mi casa, porque tal vez me está yendo mal en notas, entonces no tengo esa aprobación de la institución, pero estoy recibiendo aprobación por parte de mis pares o de mis compañeros de clase, y mientras más lo sigo haciendo, más cool me veo, digámoslo así. Y no es cierto, hay que quitarle justo este tema de poder, porque es una diferencia o disparejidad entre poderes de la víctima y el bully. Sí, mira, antes de preguntarte sobre la campaña que estás realizando, me parece muy interesante, qué linda herramienta para los jóvenes, para hombres y mujeres. Si hay alguna persona que nos esté escuchando en este momento y está pasando por esta circunstancia, está desorientado, y hay escuelas y escuelas y colegios, hay particulares, hay también municipales, hay personas con problemas familiares, otras no, es un mundo muy homogéneo, ¿no es cierto? Yo no sé a dónde voy a ir, porque en mi escuela no, ni siquiera tengo dónde ir, en mi casa menos, ¿no es cierto? ¿Qué paso debería dar esa persona? ¿Qué le recomendarías tú? Aquí. Difícil, pero... Ajá. Sí, es una pregunta difícil, sobre todo porque cuando eres adolescente y estás en esta etapa de desarrollo que te mencionaba, tienes miedo de que te juzguen y sientes que siempre te van a estar juzgando, y más los adultos. Pero yo creo que lo más importante es encontrar una persona de confianza. No importa si es que es tu compañero, no importa si es que es tu familiar, tu tío, tu abuelita, pero lo más importante, creo, aquí es recurrir al DECE, que es justo el Departamento de Consejería Estudiantil, en donde yo creo que justo las instituciones tienen psicólogos porque quieren ayudar a sus estudiantes también. Entonces, no creo que haya un tipo de rechazo por parte del DECE. Sí es importante ir y hablar directamente con la psicóloga, no hacer un tema burocrático de profe, quiero hablar con la psicóloga, porque a veces los profesores son los mismos que no los entienden. Entonces, son a veces las víctimas las que tienen que ir y decir: hey, me está pasando esto, oriéntame o ayúdame con un contacto psicológico en donde yo pueda ir a tomar terapia y ir a hablar de lo que me está pasando. Sí, de hecho, y eso quisiera preguntarte, muchas personas, creo yo, que no toman la decisión también por lo que puede pasar después, ¿no? Me voy a meter en problemas. Sí. O si le dicen algo a él, me mata. Y me da un poco de miedo, pero no es así. Sí, o sea, y justo por esto yo he pensado en el tema de una denuncia anónima. Creo que las denuncias anónimas son lo más importante porque a veces los propios maestros son
los que están viendo estas situaciones, pero no saben decirlo porque tienen miedo de meterse dentro de un conflicto entre pares y tener problemas con las autoridades. ¿Qué pasa? Que no es necesario, que a veces las denuncias anónimas dentro de los colegios pueden ser una herramienta o un camino distinto que les lleve por otro lado para buscar una solución. Si es que ya hay niños que son que están viendo estas situaciones pero no saben cómo decir, a mi amiguito le están haciendo bullying, pues entonces voy y hago esta denuncia anónima y digo, tal persona le está haciendo bullying a tal persona en anónimo. Y así las autoridades o el DC ya saben cómo reaccionar y con qué persona reaccionar. Y no tienen que... no existe este temor de si es que yo hablo, a mí también me van a hacer bullying. Mira, hay algo que se me está olvidando y es muy importante, lo mencionaste, y tiene que ver con los grupos de apoyo. Para todo necesitamos grupos de apoyo. Y a veces nos duele ver cómo tratan a las demás personas. ¿Cómo debería reaccionar un niño, un joven, hombre o mujer, cuando ve que están haciendo este tipo de cosas? Porque a veces nos quedamos así como impávidos. Es como están asaltando a alguien y no sabemos si actuamos si o no actuamos. O no. Sí. A ver, lo más importante aquí y lo que siempre vamos a intentar propagar con todo lo que nosotros hablamos es el habla. No te quedes callado, no seas parte del silencio que existe en las aulas, sino di algo, ayuda, párate al lado, tómalo de la mano y llévate, hazte su amigo, dale este lugar seguro en donde esta persona pueda llorar, hablar, conversar de este tema. Pero como te decía, siempre hay mucho temor por parte de los niños y están en esta etapa de desarrollo de si es que me empiezo a llevar con esta persona, luego mis amiguitos también me van a rechazar a mí. Entonces, sí entendemos y sí es súper entendible que a veces los niños no sepan cómo reaccionar y es por eso que las herramientas más importantes, si bien es capacitarles a los niños para que entiendan que las cosas que están pasando están mal, también lo importante es que sean los propios maestros y padres de familias los que también estén alerta de estas situaciones, para que así los niños no se sientan solos, más que todo. Sí, yo he visto, no es como en mi tiempo, yo he visto que ahora se preocupan en los colegios, en las escuelas, de dar clases de inteligencia emocional y de ahondar un poquitito en el interior. Entonces, sin duda, en este aspecto la sociedad está cambiando mucho y escuchar a jóvenes como tú también nos da mucho ánimo y sabemos que en algún momento esto va a ser como que algo muy raro, alguien hace bullying y va a ser como ¿qué? Extraño. Y quisiera que me comentes un poco de esta iniciativa por la que estás luchando, Escúchame, que es una campaña que tiene que ver contra el bullying. Sí, Escúchame es una campaña de prevención para el bullying, sobre todo en donde vamos a dar herramientas a estos 3 grupos de los que te mencionaba y también fortalecimiento de salud mental, porque queremos, yo como universitaria me hubiera gustado tener herramientas que me fortalezcan más como adulto para entrar a la universidad y es eso lo que yo quiero, que dentro de esta campaña los estudiantes sepan identificar sus emociones, sepan sobrellevarlas, sepan pedir ayuda cuando sea necesario y llegar a ser adultos o llegar a la universidad y saber relacionarse de mejor manera con las personas, porque la ansiedad social es algo que existe mucho hoy en día también. Eso. ¿Y cómo funciona Escúchame? ¿Cómo se engrana con la gente? ¿Está llegando cómo funciona la campaña? Ok, Escúchame está llegando a varias instituciones. Estamos planeando 3 días de capacitaciones. Nos enfocamos justo en adolescentes, que son los que más violencia pueden llegar a ver y generar. Nos dedicamos todo un día a realizar capacitaciones por grupos, ya que sabemos que si es que es un grupo grande, tal vez los niños se distraigan. Pero luego también tenemos capacitaciones con los
padres de familia y con los maestros. A los maestros lo que hacemos con las instituciones es entregarles un manual de herramientas para saber identificar estas actitudes o tipos de agresiones y saber cómo actuar, pero también hacemos que este manual se adecue a la esencia del colegio y a las experiencias que ha tenido el colegio con el tema del bullying. Con padres de familia hablamos con psicólogos y también les enseñamos cómo desde un tema más emocional y psicológico aprender a manejar las emociones de sus hijos y saber sobrellevarlas. Y con los estudiantes nos enfocamos en que sepan acerca de la vivencia de una víctima y también a que sepan, como te mencionaba, identificar emociones y saber naturalizarlas o sobrellevarlas como individuos propios. Sí, qué interesante. Bueno, vamos a dejar también, me imagino que si hay alguna institución que está interesada en poder hacer esto, en la descripción de este episodio vamos a dejar los contactos para que la gente que quiera, abrir esta ventana de ayuda en una institución, lo pueda hacer. De mi parte, yo quisiera agradecerte mucho, porque es un trabajo titánico, enorme, pero de un enorme también valor social y de tranquilidad para los niños y los jóvenes. Te agradezco muchísimo y espero que más instituciones se puedan unir a la campaña y que los adolescentes de hoy en día, que sea por cualquiera de las situaciones que estén pasando, tengan un espacio seguro y se sientan seguros de poder pedir ayuda a sus familiares. Bueno, ya sabe usted que nos escucha en Ecuador. Si está en otra parte del mundo, nos escuchan en muchísimos lugares. Pueden seguirnos de pronto en los temas que presentamos, pero en Ecuador vamos a dejar en la descripción del episodio los contactos de Camila para que usted se contacte y pueda realizar este acercamiento y solucionar de alguna manera estos problemas de bullying que están enfrentando los jóvenes en este momento. Camila, muchísimas gracias de corazón. Te agradezco a ti, Oscar. Perfecto, vamos a continuar nosotros aquí en el Cuaderno de la Salud. Camila, gracias por esta conversación tan necesaria y tan honesta. Hoy hemos entendido que el bullying no es un juego ni una etapa que se supera sola. Es un problema de salud mental que deja marcas muy profundas. Pero también hemos visto que cuando escuchamos, cuando acompañamos y cuando actuamos a tiempo, se pueden cambiar historias. Si eres estudiante o padre o madre o docente y algo de lo que hablamos hoy te hizo ruido, no lo dejes pasar. Habla. Pregunta, busca ayuda. Queremos cerrar este episodio con 5 conclusiones muy sentidas para remarcar el tema que acabamos de tratar en el Cuaderno de la Salud. Primero, el bullying no es un chiste ni una etapa normal de la adolescencia. Es una forma de violencia que afecta directamente la salud mental. Puede causar ansiedad, depresión, fobia escolar e incluso ideas suicidas si no se interviene a tiempo. Segundo, la víctima no es culpable de lo que pasa. Necesita ser escuchada sin juicio, creerle, acompañarle y ofrecer ayuda profesional si es necesario. Lo peor que podemos hacer es minimizar su dolor o decirle que exagere menos. Tercero, quien hace bullying también tiene heridas que atender. No se trata de justificar la violencia, sino de entender que detrás del agresor puede haber abandono, maltrato, falta de límites o necesidad de reconocimiento. Sin trabajar esas raíces, el ciclo se repite. Cuarto, la escuela y la familia son claves para cortar el círculo. Docentes y padres que observan, conversan, ponen límites claros y construyen confianza pueden detectar a tiempo lo que muchas veces se esconde en los pasillos, en los recreos o tal vez en los chats. Y quinto, el silencio es el mejor aliado del bullying. La escucha, su antídoto. Hablar, denunciar, acompañar y crear espacios seguros para expresar lo que duele es una forma real de salvar vidas y transformar comunidades educativas. Bien, gracias por escucharnos. Te invito a suscribirte, seguir este podcast y compartir este episodio con alguien que de pronto creas tú que lo pueda necesitar. Tu gesto puede marcar la diferencia en la vida de un adolescente. Esto fue el Cuaderno de la Salud. Hasta el próximo episodio.